el representante me hacen saber, ¿sí? Bueno, muchachos, te voy a presentar. ¿Ya estamos viendo? ¿Sí? Muchachos, alguien que me conteste. Sí, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias. Sí, dígame. ¿Aló? ¿Quién me iba a hablar? Doctor, lo que pasa es que las diapositivas que le habíamos enviado a usted, pues les hicimos Sí, otras correcciones. Entonces, ¿presentamos nosotros o se las envío para que las bueno, presente Camila. usted? Usted hicieron correcciones y yo hice, hicieron correcciones de toda la presentación. Del inicio, principalmente. Del inicio. Pero el tema es que ¿cómo hacemos? Porque el hecho de yo pasar una diapositiva y no saber de qué voy a hablar, porque no sé qué hay. ¿Sí me entiende? ¿Cómo hacemos? No, los temas Bueno, son como los mismos. Lo que pasa es que en algunas nos faltaban como algunos datos, sí, pero, sí. pero los temas siguen siendo los mismos. No aumentamos nada. Ajá. Bueno, Camila, entonces esperemos. Mm, venga, una cosa, yo le voy a sacar esta copia para que utilicemos la de ustedes. Y si fueron solamente al principio de la parte de malformaciones congénitas y comenzaron con lo que es las otras patologías. Mm, ¿Cómo hacemos? No, déjeme, yo presento. Doctor, ¿por qué Sí, no presenta usted las que tiene usted y pues si y hace luego, falta algo nosotros lo mencionamos a manera de comentario? listo, y me lo van complementando luego entonces nos reunimos, usted lo hace, fusionar una con otra y sacarle lo bueno que pueden tener. Sí, está bien, Esteban. Perfecto. Listo, doctor. Bueno, listo, gracias. Bueno, este pues, tema que corresponde pues a lo que es las patologías de estómago y la ubicación anatómica. Y sabemos que se encuentra en la cavidad abdominal, que es un órgano del cual tiene una forma, como lo llaman comúnmente, que tiene una forma como de bota, y de bota está haciendo referencia a ese instrumento que se utiliza en algunas situaciones, por ejemplo, en las corridas de toros, ese elemento que es de origen español y que tiene una forma de dos curvas, una interior y otra exterior, y que es incurvada y que se utiliza pues para inducir el licor pues, en ella. Entonces hace la referencia por tradición pues de que tiene ese tipo de forma. En él encontramos que es una zona que es muy dilatada, casi que la zona más amplia que se encuentra a todo lo largo del sistema digestivo y que tiene dos curvaturas, una que va por fuera que se llama la curvatura mayor y una que va por dentro que se llama la curvatura menor. Y él está recubierto externamente por tejido adiposo, hecho que a nivel de algún tipo de intervenciones quirúrgicas y sobre todo en el análisis que le corresponde al patólogo de hacer la disección en los casos en que sea necesario sacar un fragmento, hacer una gastrectomía parcial, que es como se llama, es fundamental ese tejido graso que se encuentra adherido y que se llama el epiplón mayor, que eso va desprendiéndose de acá, y el epiplón menor de acá, en el cual hay que hacer una disección, y con eso me refiero es que hay que, digamos, como desmenuzarlo en una forma tan minuciosa, y de cualquier nodulito, por pequeño que sea, hay que retirarlo y hacerle un proceso a él, en el momento en que se está queriendo saber si ese proceso neoplásico que se generó a nivel de la pared del estómago tiene un compromiso metastásico en ganglios regionales, hecho que hace que sea fundamental para
para como el enfoque terapéutico de este paciente, en el cual va a indicar un factor de pronóstico, y de pronóstico con X, ejemplo 18, 20 nódulos linfoides, y que de los cuales ninguno fue positivo, o fueron 3 positivos, o fueron 12 positivos. Eso le pierde las posibilidades de vida, y además esto indica en forma directa que el tratamiento que se va a realizar complementario, ejemplo que sea con quimioterapia, va a ser más agresivo, o el tipo de medicamentos que se van a utilizar. Él tiene 2 estrechamientos en el momento de comenzar y de terminar, que es la zona donde está la presencia de un esfínter que está generado por musculatura lisa, que es la zona cardial, y la zona antral, que es la zona pues, donde va a dejar de ser estómago y se va a convertir en intestino delgado. Él tiene unas zonas anatómicas, y en las cuales inclusive es factible que se encuentren algunos tipos de células propios de algunas de esas zonas, y en cierta forma es por la actividad que se realice. Hay una zona que es la inicial, que es la zona cardial, hay otra zona que es la zona fóndica, en la cual tiene esa parte sobrelevada, es una zona que es amplia, luego sigue la que tiene una mayor proporción, que es la zona corporal, y en última instancia, que es la zona antral, y que es la zona pues que ya donde va a terminar, y a nivel de esta estructura que es el píloro se va a continuar con el intestino delgado. Si quieren complementar algo con respecto al hecho anatómico, bueno. Histológicamente, como toda estructura que es hueca, que tiene una superficie interna sin que sea tampoco necesariamente hueca, sino un componente interno donde le permite la circulación de algo, como ejemplo los vasos sanguíneos, que no son estructuras huecas, sino estructuras de tipo tubular. Entonces, ellas tienen una serie de capas, una capa que recubre por dentro, una capa que se encuentra en la mitad, y una capa que se encuentra por fuera. La interna, pues, es la capa de recubrimiento epitelial, que es la mucosa, y es determinante, como hemos mencionado anteriormente, y hay que seguirlo mencionando, y entre el hecho de renombrar y volver a nombrar, pues nos da como la factibilidad de que eso quede memorizado en forma automática, y que ese recubrimiento epitelial está de acuerdo a la función que le pertenece en ese caso, como lo que vimos en esófago, que es un tipo de epitelio que se requiere que sea de protección, porque su función es permitir el paso de algún tipo de componentes, y por eso existe ese tipo de epitelio. En este la actividad es muy distinta, es una actividad de tipo de secretor. Entonces es un epitelio cilíndrico simple. Y hay una serie de estructuras, digámoslo, como muy propias, y que es la presencia de una serie de arrugas, si se le puede decir ese tipo de nombres, y que esas arrugas tienen una mayor longitud o menor de acuerdo al contenido que se tenga en el estómago, de mayor o menor contenido. ¿Eso qué hace? Que le permita al estómago, de acuerdo a la ingesta de alimentos o la llegada del bolo alimenticio, de esas arrugas estirarse para permitir albergar mayor cantidad de contenido de ese tipo. Tiene ese recubrimiento epitelial, como es de esperarse pues, en casi todos los sitios anatómicos, que tenga una lámina propia de tejido conectivo, tiene una capita muscular delgadita que le pertenece a la capa mucosa, y tiene este término de submucoso. Alguno de los compañeros me quisiera comentar algo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que esta está formada por tejido conectivo laxo con numerosos linfocitos y células plasmáticas, y este contiene numerosos vasos sanguíneos y linfáticos. Bueno. Otra cosa que debemos tener en cuenta, pues ya en la capa muscular, es que es interna o oblicua. Lo que pasa es que nos confundimos en la diapositiva. Es una oblicua, una circular y una longitudinal, de acuerdo. Bueno, te voy a hacer un poquito con un poquito de amplitud
con respecto a la parte de tipo histológico. Lo que le mencionaba en esta imagen nos está mostrando esta serie de arrugas o de pliegues que son de mayor o menor proporción y que lo que les comentaba, ellos desaparecen en el momento de que el estómago está distendido. Eso lo que le permite pues que el estómago se amplía a medida que se va llenando pues con los componentes que él produce y con el mismo pues alimento. Resulta que esta cubierta epitelial tiene esta estructura, que es lo que va a formar estos pliegues o estas arrugas, o como lo podemos estar viendo aquí, en el aspecto macroscópico sobre la superficie. Eso, entonces, tiene una determinación, un nombre, y el hecho de esto descender y ascender, a eso se llaman foveolas o fosas. Entonces, esta parte está recubierta por epitelio, ¿cierto? Que es la mucosa. Pero como tiene esta serie de entradas y salidas, esto que entra se le llama fosas gástricas o foveolas, ¿sí? Y que ellas tienen pues un recubrimiento epitelial cilíndrico simple en su interior. Resulta que en términos generales, tanto en esta magnitud que nos está representando, que son estas células cilíndricas simples, de esas células cilíndricas simples, hay células que tienen diferente tipo de nombre porque la función es distinta. Entonces, hay unas células cilíndricas que lo que tienen es un recubrimiento simplemente, y se llaman así células de recubrimiento. El hecho de que sea un sitio anatómico, como sucede en casi todos los epitelios, que cuando hay lesión de algunas células o muerte celular programada de algunas células que le pertenecen a ese epitelio, existen unas células que lo que hacen es regenerar todo el tiempo. Y se llama así, células regenerativas. Ellas no son en mucha frecuencia, pero están en una distribución y número adecuado para poder garantizar que esto se hace. Como bien imagino que lo han escuchado, ¿no? Creo que sí lo hemos mencionado, en la piel, que existen las células basales, que son las células que se encargan de estar produciendo nuevas células y de regenerar cuando hay algún tipo de lesión. Hay unas células que llaman las células de la mucosa del cuello, otras células que llaman las células osínticas o células parietales, luego están las células imógenas o células principales y otras que se llaman las células de tipo enteroendocrino y que en algún momento dado se llegó a considerar esta posibilidad de que debería existir algún tipo de componente de tipo endocrino a nivel de este sitio por la presencia de neoplasias que se encontraban pues hace X o número cantidad de años que tenían un componente en unas neoplasias diferentes y que se logró determinar que tenían como la base de un origen de tipo endocrino y ante eso se comenzó a realizar una búsqueda hasta que se determinó que habían células de tipo enteroendocrino en ese sitio. Bueno, en primer lugar, la región fúngica está constituida por tres componentes. Pues primero está el epitelio de revestimiento, pues que ya lo mencionamos. En ese existen esas células superficiales que lo que hacen es elaborar una capa de moco denso. Es una actividad que se realiza en una forma muy insistente a nivel del estómago, la gran cantidad de producción de moco, porque se requiere que esas células estén protegidas ante la presencia de sus jugos gástricos. Y eso lo que hace es esto, lubricar la capa interna del estómago y lo va a proteger contra la autodigestión a consecuencia de la producción de esos jugos gástricos. Y en esas células superficiales, pues ahí ellas albergan, pues además de producirlo, albergan gránulos de secreción que contienen abundante moco. Y pues intermediarios pues, de ellas están esas células de revestimiento. Y eso es pues algo pues que se caracteriza pues de una forma más o menos notable a nivel de la mucosa fúngica. Lo que sucede en la lámina propia, como es regularmente, que generalmente es un tejido conectivo laxo debido a que le va a permitir generar, o la idea de esta lámina propia es de permitirle entregar una buena cantidad de nutrientes al recubrimiento epitelial, por eso es un tejido que es muy vascularizado y solamente es un tejido de soporte en ese sitio o de albergar este tipo de estructuras, donde dependiendo del sitio anatómico, indudablemente aquí, como parte de ese tipo de superficies que están sujetas a
o factibles a procesos de tipo inflamatorio. Entonces, normalmente encontramos células plasmáticas, linfocitos, mastocitos, y células que están en estado inactivo y que en el momento es que hay algún tipo de necesidad de respuesta inflamatoria, pues ellos están localizados en esta zona. Como bien lo hemos mencionado en otros sitios anatómicos, y a nivel del sistema respiratorio, sistema genitourinario y el sistema gastrointestinal, que son los sitios que mayor susceptibilidad tienen a presentar procesos de tipo inflamatorio o infeccioso. Están esas las células fibroblastos, son determinantes, son fundamentales porque tienen la capacidad de producir nuevas células, de transformarse, de dar el proceso de reparación cuando hay algún tipo de lesión, de producir matriz extracelular. Ahí se encuentran en ese sitio unas células musculares lisas que no están formando realmente una capa, son en una forma discontinua que se están presentando en ese sitio. En esa zona se encuentra una cantidad indeterminada de glándulas que llaman glándulas fúndicas, o sea, y que llaman glándulas osínticas, y en las cuales pues tienen pues esa gran actividad que le pertenece suceder en ese sitio. Aquí vamos a hacer como referencia a lo que son las glándulas fúndicas, que ellas, lo que les mostraba pues en ellas hace un momentico esas, que ellas se dividen en 3 regiones, que no lo mencioné en ese momento. La zona inferior, que es la zona de la base, la zona intermedia, que es el cuello, y la zona más superficial, que se llama el istmo. Bueno, estas están constituidas, igualmente les voy a, pues, a comentar por 6 tipos de células, que ya lo he mencionado, que son las células de revestimiento superficial, parietales, regenerativas, mucosas del cuello, las principales y las interoendocrinas. Lo hago pues de forma rápida porque ya pues lo habíamos mencionado. Y esas células mucosas del cuello son cilíndricas, es dado que tengan en algunos momentos o usualmente hechos de que las deformen y que puedan ser un poco anguladas o que puedan ser más largas o más cortas por las presiones que se puedan generar a través de las células vecinas por la mayor o menor cantidad de contenido en su interior. Y es dado que esa cantidad de gránulos que posee regularmente están locados en la zona apical y que tienen ellas la facilidad de contener en ese sitio un producto secretorio de tipo homogéneo. Estas células que se determinan como las alas madre, pues que son las que tienen esa potencialidad de subdividirse y dar de nuevo a otro tipo de células, y que no son todas las que puedan ser recuperables, es regularmente un tipo de grupo de células. Estas células tienen pues un núcleo localizados pues en la zona basal, y ellas lo que hacen es restituir, con excepción de lo que les estaba mencionando, de las células endocrinas, debido a que esas células no permite por su por su misma estructura, y que regularmente ese sistema, generalmente cuando hay lesión celular, no es reparable. Están las células parietales, que están localizadas principalmente en la mitad superior de las glándulas fúndicas y algunas veces en las... Esas células parietales, su función es producir el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Y ellas tienen unas invaginaciones a nivel del contenido plasmático, y van a formar una serie de conductos o de canalículos intracelulares que están revestidos interiormente por microvellosidades y le permiten generar este tipo de actividad. Pues en esta microscopía electrónica, pues estos son los canalículos a los que estamos haciendo referencia. Están las células principales, son la mayor cantidad de las células que se encuentran en la base de las glándulas fúndicas, y son unas células igualmente cilíndricas, en la cual su citoplasma es oscurito, o sea, de tipo basófilo. Los núcleos se localizan a nivel de la base, y ellas contienen una proenzima o llamada el pepsinógeno. Y bueno, este pepsinógeno pues, es secretado por exocitosis desde estas células principales y se induce mediante el hecho de que se genere un tipo de estímulo, sea nervioso de tipo hormonal, a diferencia pues, de la mayor o menor actividad que representan las otras células, que por ejemplo las de moco siempre se está generando algo de ese tipo de actividad, o sea, produciendo
depositando y secretando. Están las células enteroendocrinas, lo que hacen es secretar hormonas, y ellas se localizan pues indudablemente a nivel de la porción endocrina del páncreas, y mucho tiempo después se encontró que a nivel de la tráquea se encontraban este tipo de células, y fue igualmente, y son unas células muy semejantes a estas que se encuentran a nivel del estómago. Y debido a que se encontraron tumores muy semejantes a los que se observaban a nivel en algunas ocasiones a nivel del estómago, y se determinó que parte de todas esas células también que se encuentran a nivel del sistema respiratorio, pero concretamente en la tráquea, existen este tipo de células de tipo enteroendocrino. Resulta que estas hormonas descargan pues, en su actividad en unas células blancas, y sobre todo pues en la vecindad inmediata, y lo que hacen es generar ese tipo de señalamientos de tipo paracrino y de tipo endocrino. Ese de tipo paracrino es que ellas estimulan a las células vecinas para producir este tipo como de actividad o de ese tipo de estímulo. Y endocrino, pues es la que se va a través de los vasos sanguíneos y hacen su efecto en zonas distantes. Bueno, en esta pues nos está mostrando pues lo que es sobresaliendo esa parte que es la capa muscular. Bueno, bueno, esta no le veo nada que decirlo. Bueno, esa parte que les había, pues, que había comentado, pues, preguntado a los compañeros, que con respecto a la zona submucosa, ella no es muy sobresaliente, a diferencia como sucede a nivel de duodeno y del esófago. Está formada por un tejido conectivo que tiene mayor densidad, o sea, que tiene mayor cantidad de células, y que las células que procede están dispuestas en una forma irregular. Eso le da como un componente de soporte a ese tipo de estructura y de límite y de independencia. En él está localizado pues el plejo submucoso. Bueno, ya como habíamos mencionado pues la compañera Oitica, que está la capa muscular, en la cual hay 3 capas que suceden en ella, que son entonces una oblicua, una circular media y una longitudinal externa, y eso genera una serie de estímulos a través del plejo mientérico, que está localizado entre esas capas musculares, circular y media, y la externa. Es dado que el recubrimiento externo de estas capas, que es lo que se llama la serosa y que se llama la adventicia, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, ella está conformada por un tejido conectivo laxo, no es muy grueso, no es muy manifiesto, y hay algo que se presenta en él que es muy propio, y que en la parte más externa está recubierto por un epitelio escamoso simple, o sea, es una forma de generar, digamos, como impermeabilización, como de protección, como independencia, como que deja de ser este tipo de tejido, esta estructura en este sitio, y ya en ese caso ya se continúa con lo que les mencioné inicialmente, que pertenecía como a ese epiplón que se llama el epiplón mayor o menor, o sea, ese tejido adiposo que normalmente se encuentra en ese sitio. Imágenes de lo que corresponde a estas disposiciones en la capa muscular de la pared del estómago. Esta es otra imagen donde vamos a encontrar esto que está al lado derecho. Todo esto son glándulas y glándulas y glándulas, de esta gran cantidad de glándulas que se encuentran en ese sitio. Esto que son haces de fibras musculares lisas, que lo que va a hacer es como a determinar o a independizar esa zona, y esto es lo que corresponde a la submucosa, en la cual encontramos vasos sanguíneos, por ejemplo, de tipo arterial, de tipo venoso, y posiblemente, si buscáramos, aparentemente no lo veo, determinaciones nerviosas. Bueno, aquí pues como he dicho de comentario, las glándulas gástricas producen más o menos de 2 a 3 litros de jugo gástrico al día, y esas secreciones están conformadas por agua, por ácido clorhídrico, que como bien los mencionamos, está elaborado por las células parietales, también por estas enzimas como son pepsinógeno, renina y lipasa gástricas, que son elaboradas por las células principales. También glucoproteína protectora, la presencia de moco, que está elaborado por
las células de revestimiento superficial y por las células que se encuentran a nivel del cuello en esas fosas gástricas. Entonces, es una buena cantidad de lo que se produce regularmente en el día, más o menos unos 3 litros, importante que tiene una gran cantidad de agua y de moco, y que sabemos entonces que el moco es elaborado por las células de revestimiento superficial, que el ácido clorhídrico está siendo elaborado por las células parietales, y que las células principales producen una serie de enzimas, como es el pepsinógeno, la renina y las lipasas gástricas. A nivel del estómago, pues en forma fisiológica y objetiva se considera que no se realiza absorción, que ese tipo de actividad le corresponde realizarse a nivel del intestino o de la porción del intestino delgado. Pero en él se absorbe muy poquitico y se absorben algún tipo de sustancias, como entre ellas, por ejemplo, el alcohol. Hay una explicación, de pronto la han escuchado los compañeros presentes en cámara con respecto al alcohol. ¿Nunca han escuchado eso? Dígame que No, no. A ver, cuando una persona ingiere alcohol, Doctor, pues bueno, yo pues así como muy detalladamente no, pero sí tengo presente que como el alcohol muchas veces tiene la prevalencia o la facilidad de pasar a través de las capas o de las mucosas, y pues en el estómago puede presentarse esto. claro, es eso. Y el tema del alcohol es lo siguiente, es que una proporción de él no pasa al intestino delgado para ser absorbido, sino que se absorbe una proporción de él. Se absorbe a nivel del estómago y por eso los efectos del alcohol, los efectos secundarios a la ingesta de alcohol se dan regularmente en una forma rápida. O sea, una persona se toma digamos, por decir algo, una copa de vino en una cena o 2 copas de vino en una forma rápida. Es muy dado individualmente, pues eso es algo que es individual, su componente de absorción, pero que ya siente efectos en una forma muy rápida con respecto al hecho de haber ingerido el alcohol. Es porque se absorbe en este sitio, ¿sí? Bueno, este vaciamiento del contenido gástrico, pues hay una interacción entre neuronas de los pliegues entéricos y sus mucosas, que lo que hacen es conservar una presión luminal, intraluminal, o sea, dentro de la pared del estómago que está contraído en una forma permanente. Luego viene entonces que hay una contracción coordinada de esa capa muscular externa, y se le dice externa no es porque sea la capa más externa, sino porque en el interior hay una serie digámoslo, como de subcapa de algunas células musculares lisas. Entonces, en ella sucede que hay una contracción coordinada y es lo que va a generar ese tipo de propulsión del contenido gástrico en ese sitio, que dejó de llamarse bolo y se llama ¿cómo? Quimo. El quimo. Perfecto. Y hace entonces que genere como un tipo de estímulo para que se genere la relajación momentánea del esfínter pilórico y permite realizar ese paso de este quimo hacia la primera porción del intestino delgado, como es el duodeno. Hay una serie de factores que facilitan este vaciamiento, como es el grado de distensión que pueda tener el estómago. Es un hecho que la persona que tiene la costumbre de tener unas comidas copiosas quiere decir comidas muy abundantes, hace que en cierta forma se vaya generando, digamos, un crecimiento, en todo el aspecto del estómago, y permita mayor posibilidad de albergar más contenido de bolo alimenticio. Entonces, a eso me refiero, que el grado pues, de distensión que pueda tener el estómago, la acción de la gastrina, son hechos que favorecen el hecho de poder realizar ese vaciamiento. Y hay una serie de factores que inhiben el vaciamiento, como es, por ejemplo, si el duodeno está distendido, pues se está reflejando que hay contenido gástrico, el contenido del kilo, que ya se llama en ese sitio, el exceso de grasas, de proteínas o de carbohidratos, porque tienen un hecho de realizar un proceso de digestión más minucioso,
el aumento de la osmolaridad o la acidez excesiva de la presencia de quimo en el duodeno. Fisiológicamente hablando, se determina de que hay una serie de fases con respecto a la secreción del ácido, que son la fase cefálica, la gástrica y la intestinal. ¿Alguno de ustedes quisiera hacer el comentario con respecto a eso? Bueno, Sí. entonces, ok, dale. No, dale tú, tranquila. Bueno, en la fisiología tenemos que tiene una secreción del ácido y una protección de la mucosa, ¿cierto? Entonces, en la secreción del ácido encontramos tres fases, que son la fase cefálica, la fase gástrica y la fase integral. En la fase cefálica es en la que se presenta el estómago, o sea, el estómago se prepara para recibir alimentos por estímulos visuales, olores y la deglución. Esta se da por estímulos vagales. La fase gástrica es la distensión gástrica y se libera gastrina por las células G. Esto pasa cuando la comida va al estómago y es cuando más ácido se produce. Y la intestinal es cuando los alimentos que contienen proteínas digeridas pasan al intestino y se genera la intervención de varios polipéptidos. Es claro que tenemos que tener en cuenta que para activar la bomba de protones, la acetilcolina estimula la célula parietal y esto provoca un aumento del calcio citosólico. La gastrina activa un receptor de gastrina y conduce al aumento de calcio citosólico dentro de las células parietales y las células similares enterocromafines liberan histamina. Se estimula el receptor H2 en las células parietales. Respecto a la protección de la mucosa, pues encontramos la secreción de moco, que este impide el contacto de los líquidos con ácido y pepsina que salen de las glándulas gástricas con las células epiteliales superficiales. Encontramos la secreción del bicarbonato, que esto es para crear un microambiente con pH neutro en la proximidad inmediata a la superficie celular. La barrera epitelial, que son uniones herméticas intercelulares que proporcionan una barrera que impide el paso de sustancias nocivas. El flujo sanguíneo de la mucosa, que es una abundante irrigación de la mucosa que proporciona oxígeno, bicarbonato y nutrientes a las células epiteliales y eliminan el ácido difundido. Y por último encontramos la síntesis de prostaglandinas, que son las prostaglandinas favorecen la producción de moco y bicarbonato e inhiben la secreción de ácido por las células parietales. Además tienen una acción vasodilatadora. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Excelente. Pero este era un último comentario pues, de la producción del ácido clorhídrico, que el regularmente pues, no solo desintegra el material de los alimentos, lo que, pues complementando lo que mencionaba la compañera ahora, que él se produce en esas tres fases como resultado pues, de los diferentes estímulos. De acuerdo pues, a la que ella nos comentó, por ejemplo, solamente estamos como dando el ejemplo de la fase cefálica, que ella se desencadena ante la secreción por factores psicológicos, el hecho de nosotros ver nos hace que se genere pues, ese tipo de secreción. Y eso se da por estímulos que son de tipo parasimpáticos provenientes del banco. Bueno, listo, creo que hasta ahí pues esa parte pues de concepto general pues de histología del estómago. Bueno, como todo sitio, como todo sistema, es dado susceptible a que se presenten esto de malformaciones de tipo congénito, en mayor o menor proporción, pues ya lo hemos mencionado, como hablamos en cavidad oral, como mencionamos en el esófago, que tiene una importancia porque tiene el hecho de que sucedan este tipo de anormalidades, pues genera una serie de cambios que son significativos y que indudablemente se genera una gran responsabilidad de tipo médico, porque el hecho de hacer un diagnóstico temprano y además del diagnóstico una corrección temprana nos va a permitir representar en un recién nacido unas posibilidades, sobre todo de calidad de vida. Lo que mencionan, por ejemplo, en las fístulas traqueoesofágicas, todas las situaciones que se pueden venir de procesos de tipo infeccioso y de lesiones de tipo químico a nivel del sistema respiratorio, y hecho que hace que eso termine dando o produciendo algún tipo de lesiones como son las cicatrices.
de acuerdo, por ejemplo, el caso que nos presentaron los compañeros, que son cosas muy sencillas, pero que de, de, esa, de un porcentaje considerable, nuestra práctica médica es de cosas sencillas y a la hora de sencillo me estoy refiriendo a la forma como se están manifestando clínicamente una situación. Bueno, entonces dentro de las patologías congénitas, pues en el estómago no son lo más usual, pero pues que hay que considerar ese tipo de posibilidades. Hay una pues que la adjudiqué ahora, es que llama lunfalocele. Es un defecto que, que no es que le pertenezca propiamente al esófago, pero pues la quise como adjudicar pues adicionándole a lo que hicieron los compañeros, que es un defecto de la pared abdominal. O sea, en el sitio donde se encuentra o alrededor del ombligo, o donde está el cordón umbilical, donde hay un defecto en la pared, tanto de la piel como de las fascias, y que tiene una comunicación abierta con la cavidad abdominal. Y resulta que ese defecto está recubierto, por esto pues que la foto, no sé, parece que no quedó como la más adecuada, por una membrana que no tiene vasos sanguíneos, que es delgada, que es lisa, que es brillante y que es transparente. Y que eso está conformada es por peritoneo y porque tiene la gelatina de Wharton y también tiene contenido de amnios. Eso le permite dar como ese aspecto de liso, brillante y de que sea translúcida. ¿Y qué sucede en ese sitio? Pues que pueda tener contenido de tipo intestinal. Cualquiera pues de los que ellos sean, es muy dado que sean más frecuentemente que contengan de tipo de asas intestinales delgadas, porque ellas se encuentran sueltas regularmente dentro de la cavidad abdominal, pero pues puede, dependiendo del tamaño, generar pues protrusión o salida de otro tipo de estructuras. Con eso el manejo es una corrección quirúrgica inmediata y no pasa pues nada si eso se hace en una forma pues temprana, porque pues el hecho de hacer un diagnóstico pues, que no es lo esperado y se supone que esos diagnósticos son prenatales, pues pueda llegar a generarse un abundante contenido de vísceras en ese sitio y generar un proceso digamos, de tipo de oclusión o obstrucción vascular y generar necrosis en esa zona. Hay otro que llama la gastrosquisis, que es ese mismo defecto a nivel de la pared abdominal, donde el cordón umbilical se encuentra en su posición normal, pero que el defecto sea a un lado de él. ¿Y qué es lo que sucede? Hay exposición de vísceras, como si se estuviera haciendo una intervención quirúrgica y se hizo una laparotomía, que es como se llama este tipo de actividad, y en él se encuentran vísceras en una forma pues, no determinante, en mayor o menor proporción. Bueno, ¿quién me quiere hablar de la hernia diafragmática? Bueno, doctor, pues si quiere yo puedo hacerlo. Claro que puede hacerlo. Bueno, entonces tenemos como hernia diafragmática, sintéticamente, que es el desplazamiento del contenido abdominal hacia el tórax a través de un defecto del diafragma. Esto nos va a causar dificultades respiratorias para el bebé. Normalmente, señor. No, nada. Aquí estamos. Normalmente esta herniación se va a dar durante el desarrollo interido y se va a producir la hernia. De modo habitual, el estómago completo o en parte se insinúa en una bolsa. Los síntomas que va a presentar el bebé va a ser dificultad respiratoria, abdomen escafoideo, que es que se va a ver como una estructura cóncava. Al momento de auscultar al bebé se pueden presentar ruidos hidroaéreos y quizás a veces ausencia del murmullo vesicular en el emitor afectado. Para diagnosticar esta patología vamos a usar ecografía o radiografía y el tratamiento pues es obviamente cirugía para poder intervenir la bolsita que se le va a hacer a este bebé. Las imágenes radiológicas son muy bonitas, pues
Esa imagen es la más grande, pues, donde se ve claramente el contenido de asas intestinales en la cavidad. Bueno, perfecto. Y listo, sigamos con este. ¿La sigo haciendo yo Sí, como usted. Sí. Listo. Bueno, por heterotopía pancreática, vamos a tener que es una entidad muy rara que se va a caracterizar por la presencia de tejido pancreático fuera de la localización normal. Y pues no va a tener ninguna continuidad de tipo anatómica ni vascular con el páncreas. Las localizaciones más frecuentes de esta heteropatía son el estómago y el duodeno. Clínicamente suelen ser silente, pero puede complicarse y cursar con inflamación, sangrado, obstrucción, e incluso puede sufrir una transformación maligna. Para diagnosticar esta patología se hace frecuentemente mediante estudio histológico, mediante una pieza quirúrgica o una biopsia, y se debe establecer un diagnóstico diferencial contra otros tumores como el leiomia, linfoma, tumores carcinoides y otras neoplasias. Venga, corta el que me mencionó ahí, ¿le qué? El leiomioma. Eso. Listo. Bueno. Listo, doctor. Siguiente. Perdón, sigamos. Bueno, la estenosis pilórica es una afección también muy rara en bebés que va a obstruir el tránsito de los alimentos al intestino delgado. Los músculos del píloro se van a engrosar y van a adquirir un tamaño normal, lo que nos va a impedir que los alimentos lleguen al intestino delgado. Pues esto nos va a causar problemas de crecimiento, de desarrollo, deshidratación en los lactantes, irritación estomacal, y rara vez puede producirse ictericia. Es una enfermedad congénita, está presente en en uno de cada 300 a 900 recién nacidos. Es más frecuente en los hombres y tiene un riesgo a largo plazo de gastritis antral o de úlceras pépticas situadas cerca del píloro. Quizás también puede desarrollar carcinomas en la región pilórica, linfomas o carcinomas de páncreas adyacentes. Pero pues como se trata de una patología muy rara, pues todos los casos son como muy extremos, por decirlo así. Bueno, aquí continúo yo pues un momentico. Juan Miguel Mejía. Sí, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Muy complejo eso de las patologías congénitas, ¿o no? No, suave, ¿cierto? Pues no, son raras, que es la cosa. Sí, la verdad son raras y pues que afortunadamente no forman parte de la cotidianidad, pero pues tenemos que tener toda esa información. Juan Miguel, dentro de lo que no es porque lo tenga que saber, pues aclaro, ni que tenga que responder, pero pues como el concepto general que uno tiene de enfermedades del estómago, ¿como qué? ¿Enfermedades congénitas, doctor? No. Allá hay enfermedades que sucedan, no congénitas, o sea, excepción congénitas, que se presenten a nivel del estómago, que sepa, que se escuche, La etc. úlcera gástrica, La úlcera gástrica, ¿qué más? gastritis, La gastritis. Persona la joven que enfermedad tenga por, gastritis. ¿Cómo? la enfermedad por H. pylori, La enfermedad por H. pylori, sí, pues la enfermedad péptica, la enfermedad sidopéptica. Sí, perfecto. gastrinoma. El carcinoma. El carcinoma. Y preguntémosle lo que se está mencionando, el carcinoma. Y María José Cabrera. Gracias. Gracias, Miguel. Sí, doctor. María José, su compañero mencionó que es dado que Dígame. pues, a nivel del estómago se puedan presentar neoplasias, ¿cierto? Si nosotros sabemos de qué estructuras está conformada la pared del estómago, dígame algunas que podamos nosotros pensar, ahí se puede presentar este tipo de neoplasias. No le estoy preguntando el nombre preciso, sino una neoplasia de tal tipo de tejido o como me lo quiera, como nos quiera ilustrar o colaborar. Pues ¿Sí me entendió? podrían ser
Sí, dígame. Leiomioma. Leiomioma porque hay músculo liso, perfecto. Y puede ser leiomiosarcoma porque es la parte maligna, listo, uno. Sí, podría ser también adenocarcinoma o un Porque hay adenoma. exactamente, porque hay cantidades de glándulas. Listo, ¿qué más? Mm, Yo le pregunto y usted me dice sí o no. Un tumor endocrino, sí, también podría ser. listo, porque es células endocrinas, ¿cierto? Un hemangioma, ¿sabe qué es hemangioma? Hemangioma, no recuerdo, doctor. Es una neoplasia de vasos sanguíneos benigna. Sí, entonces también podría ser. También podría ser, exactamente. Lipoma, El lipoma, sí, porque usted ahorita mencionó pues que tenía está adherido a él, presencia. tejido adiposo, claro que sí. Eh, espere que se me pasó otro. Bueno, están los indiferenciados, pues que eso no va como al tema pues, de nosotros en estos momentos. Bueno, entonces que de otras patologías, forma fundamental, de hecho muy frecuente, casi que personas, sobre todo jóvenes, pues si no tienen o manifiestan síntomas con respecto a esto, pues como que no existe. Y esa gastritis aguda es un proceso inflamatorio agudo, como su nombre nos está diciendo, y que generalmente es de naturaleza transitoria. Y es posible que en algunas situaciones pueda haber, por el hecho de que esa mucosa está inflamada y ante una inflamación hay cambios celulares en ese sitio y que por alguna razón termine realizando sangrado, porque la mucosa de ese proceso inflamatorio se vaya a erosionar. Y el término erosionar está implicando o nos está diciendo que se pierden células de esas células epiteliales que hemos mencionado y eso genera este aspecto de tipo erosivo y puede llegar a tener unas extensiones significativas y que pueda terminar haciendo una hemorragia gastrointestinal. JF, María. Buenas tardes. Hola, JF. Ya que hice la mención aquí de hemorragia gastrointestinal, es posible que de pronto tengamos algún tipo de manifestación de tipo clínico en que nosotros pensemos, este paciente tiene algo a nivel del estómago. El dolor El sería dolor, uno, muy significativo. Ese dolor que tiene sus características, sí. pues uno podría pensar en un daño al tejido, pues también con una pérdida de peso. De pronto no Pérdida procesa los nutrientes. sí, también por los procesos neoplásicos, totalmente de acuerdo. Pérdida de peso, listo, otro. Vea, de acuerdo a esto que le estoy señalando aquí, ¿Qué cosa, doctor? está saliendo sangre a nivel de la cavidad, no, de la luz del estómago. Hay sangre. ¿Cómo se puede manifestar la sangre en ese sitio? Clínicamente. Podría ser con melena. Con melenas, exactamente. Por eso me quería hacer referencia, que un paciente adulto que tenga melena, hay que pensar, tiene un cáncer, hasta que no se demuestre una situación contraria. Otra forma de presentación clínica de esta hemorragia. Ya podría ser a través del vómito, por Del vómito. hematitis Exactamente. o la que era, se me olvidó el nombre, cuando está no fresquita, sino oscura la sangre. Ajá. Y hay un hecho, es que la sangre como tal es un producto que es emético y regularmente hay intento o expulsión de ese contenido hacia el exterior a través del vómito. Perfecto, sí. Listo, gracias. Gracias por la intervención.
Hay una serie de factores condicionantes, pues que después los detallaremos, ¿cierto? El tabaquismo, como mencionamos, a nivel del esófago y el alcohol son hechos fundamentales. El uso intenso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos es un tipo de situación como frecuente en las personas muy adultas de tomar antiinflamatorios para que no me vaya a doler de pronto, porque pues es muy dado a que existan dolores, por ejemplo, de tipo articulares, entonces son pacientes que en forma habitual parte de su dieta es utilizar analgésicos o antiinflamatorios. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, la presencia de procesos infecciosos de tipo bacteriano, de tipo viral, hecho muy susceptible a que se presenten como a consecuencia estas EDAs, por ejemplo, en las intoxicaciones que son de tipo alimentario, por la ingestión pues, de alimentos en los cuales tienen componentes de bacterianos en ese sitio, muy dado, por ejemplo, en las comidas que son preparadas con mucho tiempo, por ejemplo, las hamburguesas, que son sometidas a procesos y que son conservadas por tiempos indefinidos, pues hasta que no se vaya a consumir. Bueno, es dado y determinante que el hecho de que exista una gastritis aguda debe existir neutrófilos en la mucosa, hecho que normalmente no existen. Como les mencioné que en la lámina propia existen linfocitos, que existen plasmocitos, posiblemente algunos macrófagos, que células plasmáticas, pero si hay neutrófilos es porque hay una inflamación aguda. Y entre los síntomas, de pronto lo que ya se mencionó, el dolor a nivel de la zona epigástrica, la presencia de melenas, esa sensación de inapetencia, de indigestión, la presencia de náuseas y de vómitos y que pueda llegar a generar, por ejemplo, este proceso de emesis y que tenga ese producto dentro de ese material contenido en la emesis, que tenga eso que llaman encuncho de café, que es la presencia de fragmentico, de zonas de color café dentro de ese producto que se generó en la emesis. Dentro de las causas, pues ya mencionamos inicialmente, pues solamente pues como que le adjunto el hecho de un paciente estar siendo sometido a tratamiento antineoplásico, con quimio, con radioterapia, es directo y es un hecho que en estos pacientes en forma normativa se genera el manejo protector y además de que protector es de manejo de esa gastritis que se va a generar en ellos. La presencia de citomegalovirus y este otro componente es fundamental, la forma de manejar las situaciones personales, familiares, laborales, individuales, que es el estrés. El hecho de generar el consumo de sustancias corrosivas. No necesariamente es por intentos, como vimos a nivel del esófago, sino hábitos que se tienen de generar algún tipo de contenidos o de productos alimenticios que tengan este efecto. Indudablemente estos tres son los que juegan un papel importantísimo, o que saben que si un paciente que consume alcohol de una forma periódica, que es un paciente que tiene el hábito de fumar y la utilización de los AINES en forma prolongada, indiscriminada, que terminan haciendo regularmente episodios permanentes de gastritis aguda. Para poder establecer que este paciente tiene una gastritis aguda, pues hacer una gastroscopia, sabe casi que eso es una indicación precisa de realizar el NESE, también puede ser un coprológico donde se va a encontrar sangre oculta NESES, y de los compañeros hay alguno que sugiera otro tipo de ayuda paraclínica, como podría ser un cuadro hemático, en el cual ese cuadro hemático, pues vamos a encontrar cómo está la hemoglobina y el hematocrito y saber si este paciente ha perdido una buena cantidad de sangre y que si de pronto los leucocitos a expensas de los neutrófilos están algo aumentados y nos apoye un poquito que sea un proceso inflamatorio agudo. Aquí es una lista pues que no va al tema de nosotros en estos momentos, de hechos de que se puedan utilizar los medicamentos, es muy dado que se utilice una forma habitual y una forma independiente como son los antiácidos, por ejemplo el omeprazol o esomeprazol y la ranitidina, son fármacos que son muy utilizados y que regularmente tienen un efecto de alivio, que es lo que le interesa pues al paciente. Bueno.
Son imágenes histológicas donde, pues, a ver, tomo esta que están viendo la flechita, ¿cierto? Sí, señor. Listo, bueno. Esto que estoy señalando es el recubrimiento epitelial. Esto es una fosita. Esto es otra fosita. El recubrimiento epitelial es el epitelio simple, donde sabemos los tipos de células que se encuentran en ese sitio, las productoras de moco, las principales, las parietales, las regenerativas, las de recubrimiento, etc. Y esto de acá se encuentra aquí debajo en la lámina propia, ¿sí? Y en ella encontramos, o sea, toda esta serie de punticos, pues que por el objetivo que no es de alto poder, no nos permite establecer qué tipo de células es, que es pura respuesta de tipo inflamatoria, y esto está un poquito ensanchado, que lo que nos va a determinar que hay edema en este sitio. E igualmente, esta imagen está un poco más acercada en este sitio, el recubrimiento epitelial, la lámina propia, y esto todo rosado claro es puro manifestación histológica de que esto tiene edema. Y esta moderada cantidad de células que se encuentran en este sitio, que creo que más adelante hay unas imágenes que nos pueden mostrar que si nos acercamos vamos a encontrar neutrófilos dentro de estas células. ¿Y eso qué nos implica? Que hay una gastritis aguda. Hechos que puedan ser entonces el edema, la congestión vascular. ¿Qué congestión vascular es esto? La presencia de estas zonitas es congestión vascular, la presencia de un infiltrado en el cual encontramos neutrófilos. Y dependiendo de la situación, como por ejemplo en este sitio, aquí en este sitio vemos que viene el recubrimiento epitelial y aquí se pierde. Se pierde ese recubrimiento epitelial. ¿Qué quiere decir eso? Que esto está erosionado, o sea, se perdió la parte superficial de ese epitelio. Se generó una erosión. Y es posible que esto que son vasitos sanguíneos los comprometa, los erosione y por eso hay sangrado. Bueno. La gastritis crónica, donde hay cambios de tipo crónico, factible, que exista evolutivamente por ese proceso de inflamación y que se requiere, así como vimos a nivel del esófago, de la presencia de otro tipo de células que ayuden como a proteger, como es esto que sucede aquí, la metaplasia intestinal, y posiblemente cambios de atrofia, que después veremos la implicación que eso tiene. Regularmente no hay erosiones, pero es posible que ante esta presencia de metaplasia intestinal, de la atrofia y de que el origen de esa gastritis crónica, por ejemplo, que pueda ser por el Helicobacter pylori, como mencionamos hace un momentico, se puedan ir dando cambios en la superficie epitelial y que se vayan a ir generando cambios que se llaman displásicos, que yo pues pienso que sí tenemos como más o menos claro qué es lo que quiere decir ese término de displasia. Y proporcionar en ese sitio el terreno apropiado para que se nos vaya a generar un proceso evolutivo hacia una neoplasia tipo adenocarcinoma. Dentro de las causas de la gastritis crónica juega un papel importante hoy en día el Helicobacter pylori, de los tipos, o sea, en el momento de hacer el análisis endoscópico y microscópico es muy factible que se encuentren la presencia de estos bacterias. También de origen de tipo inmunológico o que se asocie igualmente con el hecho de consumir el alcohol y el cigarrillo, que no va a ser indudablemente la gastritis aguda, sino que de una forma mucho más sobresaliente es la gastritis de tipo crónico. Pacientes con anemia perniciosa, pacientes en los cuales se hizo alguna intervención quirúrgica, por ejemplo, después de realizar una antrectomía, o sea, hacer resección de la región antral, y algo que también genera en una forma considerable pacientes en los que se les hace el bypass. Eso es con un manejo con el fin de uno de los métodos para poder pues, realizar la bajada de peso de los pacientes y que es muy dado a que hagan este tipo de procesos de gastritis crónica. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues son hechos que son compartidos pues con las agudas en algunas formas, como es la presencia de sangre oculta en heces, la presencia de
de mesis, la presencia de náuseas, paciente inapetente, que siente que hay indigestión abdominal, pero hay algo es que la hematemesis como tal no es lo más usual de que se presente. Si un paciente tiene hematemesis, pues además de otras situaciones, pero si estamos hablando versus gastritis aguda crónica, siempre considerar que se trata de una gastritis aguda. La presencia del dolor a nivel del epigastrio, he hecho que en un momento dado se comienza a hacer como una relación directa, que cuando se ingiere comida se alivia, o que si se ingiere comida se vaya a empeorar. Hecho que suceda a nivel de la gastritis crónica, que es factible que cuando se ingiera comida se dé esa sensación de que se hace mayor manifestación de ese dolor ante ese momento. Dentro de las causas, juega, ya lo he mencionado, un papel importante la presencia del Helicobacter pylori y presencia de esto que es el reflujo de tipo biliar, que no lo mencioné anteriormente y estaba ahí registrado, el uso de AINES en una forma crónica, las lesiones mecánicas, un paciente que pueda estar cursando con enfermedades sistémicas como el estilo la enfermedad de Crohn, que la veremos cuando estemos en patología de intestino grueso, la anemia perniciosa y paciente que está siendo sometido a tratamiento antineoplásico que vimos en la gastritis aguda y que por supuesto es parte también de ese tiempo de evolución porque son tratamientos muy prolongados y que va a terminar realizando una gastritis de tipo crónico. Es dado que histológicamente pues, se encuentra una respuesta que nos implique que ese proceso inflamatorio de tipo crónico debe haber mayor cantidad de los linfocitos y que es muy, pues para el patólogo y para el endoscopista o el que recibe del patólogo, la forma como se presenta ese infiltrado inflamatorio. Al hablar de que es denso y difuso, es que está sobre esa lámina propia, la cual que por tanto, un proceso de tanto tiempo, esa lámina propia se va engrosando debido a que tiene mucha cantidad de células desde hace días y meses en ese sitio. Entonces eso termina siendo un proceso de amplitud de esa zona y que esos linfocitos pueden estar dispuestos en forma densa y difusa, o sea, no formando estructuras o que se agrupen con algo que se llama formando como folículos, o sea, formando como nodulitos, que yo creo que por ahí más adelante hay imágenes y les puedo presentar o explicar mejor. Y el hecho de que se encuentre ese tipo de estructuras nodulares o que se llama una gastritis de tipo folicular, pues es algo que genera una expectativa porque es un profactor, el hecho de que se genere esa agrupación hace que sea también un factor de pronto indicativo a que se pueda dar la potencialidad de convertirse en una neoplasia. O sea, son hechos en el informe endoscópico que siempre debe registrar el patólogo por obligación. Siempre debe decir, ¿hay o no hay? O sea, afirmar o negar. No lo puede pasar por alto de que exista el helicobacter. Tiene que decir, ¿hay atrofia o no hay atrofia? Eso es fundamental. Tiene que decir, ¿hay o no hay metaplasia? No pasarla por alto, sino decirla, si no la hay, decir que no la hay. Con eso está implicando de que la buscó. Debe de decir si hay ese infiltrado y cómo es la distribución del infiltrado. Si es en forma difusa o en forma de folículos. Son unos hechos de normas exigentes en el momento de realizar un informe de patología. Y eso es fundamental para el médico tratante, para decir, este paciente hay que ponerle más cuidado, este paciente hay que hacer un tratamiento con tal tipo de medicamentos, y este paciente es necesario que, por ejemplo, le vamos a hacer una endoscopia cada 6 meses, por el de pronto eminente riesgo de que de pronto se vaya a generar un proceso de tipo neoplasia, y que indudablemente, como mencionamos a nivel del esófago, pues que son cosas que hasta cierto punto puedan ser prevenibles. O, además de prevenibles, detectables a tiempo. Dentro de las ayudas, sí, ¿aló? Pues a mí me gustaría mencionar que alguna de las causas también de gastritis crónica, pues puede verse pues, postquirúrgica, después de una cirugía. Puede causar gastritis también. Gastritis, sí.
En los casos en que es necesario sacar un fragmento del estómago, como por ejemplo una antrectomía en un paciente que tiene una patología previa y termina siendo así, perfecto, gracias. Bueno, la endoscopia, fundamental. Otras ayudas paraclínicas como puede ser también igualmente el cuadrimático y así determinar si hay la presencia de sangre oculta en heces. Dentro del manejo, pues solamente se menciona pues ahí algo, pero pues no va pues como a la temática fundamental de nosotros. ¿Algún comentario, compañeros? A ver, sintan. A ver, esto es una glándula, esto es otra glándula, otra glándula. Esto es lámina propia, donde encontramos en su interior, todo esto son células inflamatorias, ¿cierto? Por ejemplo, estoy buscando la presencia, esto es un plasmocito. Estas celulitas que hay aquí, una, dos que tienen como dos núcleos. Si lo logran más o menos ver, tienen dos núcleos, esos son neutrófilos. Eso, con estas dos células, indica, eso es una gastritis aguda. Que tenga un componente de cronicidad, porque una gastritis crónica puede tener en algún momento dado, a consecuencia de un cierto tipo de estímulos, de que se reagudice y que tenga esa parte de tipo agudo. Y en esa, a pesar de que es de menor aumento, vemos glándulas. Y todo esto que es la lámina propia, que regularmente debe ser ni siquiera de una tercera parte lo ensanchada que está. Y en su interior, todo esto está lleno de punticos y punticos negros. O sea, es un infiltrado que es denso y difuso. Y que tiene todas estas celulitas que vemos aquí que les estoy señalando, de punticos. Estos son vasos sanguíneos. Pero esas que tienen ese citoplasma como rosadito, son puros neutrófilos, o sea, es una gastritis. Todos estos punticos que se ven aquí, que tienen ese componente rosadito, que es parte de su citoplasma, es una gastritis aguda densa. Este es el recubrimiento epitelial, esta es la fosa. Más o menos les queda pues como una información así conceptual. Esto es un vaso sanguíneo dilatado, esto en espacios transparentes o claros es puro producto de edema. Bueno. Sigue eso entonces, que la gastritis por el Helicobacter pylori. ¿Es lo más usual o esperado? ¿Ustedes, muchachos, querían hacer? ¿O hago yo el comentario y ustedes me complementan? Como desee, doctor. Si Bueno, desea hacerlo, como desee. Bueno, listo. Generalmente, o lo más usual es que tenga localización a nivel de la zona antral, es un microorganismo que es flagelado y que está este término de ureasa. Y de ureasa. ¿Quién me comenta algo de eso? Porque estamos utilizando eso, la ureasa. Doctor, ¿me escucha? No, no lo escucho. Nada. No, está bien. Cero. Entonces, la ureasa es una enzima que, como su nombre lo dice, rompe la urea que está dentro del estómago. Esto lo hace con el fin de poder adherirse a la capa mucosa, por lo tanto, se hace un test de ureasa para confirmar si hay presencia de H. pylori realmente. Bueno. Entonces, resulta que es que este microorganismo tiene esa facultad, ¿cierto? Y ante eso, pues, se logró determinar que la presencia de esta ureasa es algo determinante de que está este microorganismo presente. Y ahí inclusive hay algo que se llama la prueba del aliento. ¿Alguno de ustedes sabe qué es eso? Sí, doctor, es una prueba rápida que se hace en la que el paciente pues técnicamente solamente tiene que, creo que se le da una sustancia, luego se le pide que por favor como que expire pues ese aire, después de unos minutos el aire en una bolsa o algo, y pues tengo entendido que eso produce un cambio de color de alguna forma y que eso indica pues que posiblemente haya presencia de ureas en el estómago, lo cual pues es característico del Helicobacter pylori.
Perfecto. Entonces, veremos que con eso, por ejemplo, está la prueba del aliento, otro al hacer la endoscopia. Es muy factible que se haga una prueba en ese sitio, de la aplicación de algunas sustancias, y se dice que la prueba de ureasa es positiva. Y además de que en la biopsia, pues la idea es identificar el microorganismo que regularmente se encuentra adherido como a las fosas que hemos hablado, se encuentra sobre la superficie epitelial como muy cercano a las células epiteliales de recubrimiento. Bueno, morfológicamente vamos a encontrar una mucosa que está eritematosa. ¿Por qué? Porque hay una congestión vascular y que puede tener este aspecto de tipo nodular. Y este aspecto de tipo nodular no lo está determinando ese infiltrado que les mencioné, que los linfocitos no se presentan difusamente como presenté en la imagen anterior, sino que se acumulan en forma de nódulos. Eso es muy indicativo de que sea a través de la presencia de este microorganismo. Hay un infiltrado que, dependiendo de su estado de evolución, podamos o no encontrar la presencia de neutrófilos dentro de las células epiteliales, pero sí en forma abundante vamos a encontrar sobre todo linfocitos y células plasmáticas, como también macrófagos, pues a nivel de la lámina propia, los agregados linfoides, pues que ya les he mencionado en varios momentos, y hay algo también que sucede, que es evolutivamente se van perdiendo las células parietales y las células principales, hecho que hace que ese mecanismo protector pues se vaya viendo alterado. Clínicamente, pues entonces está el hecho de realizar pues, la identificación de bacterias en las heces, la prueba de la respiración de urea, como ya vimos, la biopsia o la prueba rápida de ureasa, y en algunas situaciones se hace también un cultivo y la identificación pues, a través del PCR. Hay algo que sucede, pues además de esa gastritis aguda, gastritis crónica y la gastritis por el Helicobacter pylori, es estas otras formas de gastritis, como se llaman la gastritis eosinofílica, la linfocítica y la gastritis granulomatosa y la inmunitaria. Me falta ahí. Bueno, ya veremos de ella. Solamente el comentario general de la eosinofílica es donde hay un daño del tejido asociado a infiltrado denso, eosinófilo en la mucosa, e inclusive se puede extender hasta la musculatura. Esta linfocitaria también se llama por algunos autores de tipo variolinforme por la variabilidad de presentación que puede realmente tener, donde hay una gran cantidad de linfocitos a través de presentes, inclusive a través de internos en el epitelio. Y la otra, la gastritis granulomatosa, que son granulomas bien formados con agregados de macrófagos epitelioides y que puede verse en pacientes que estén cursando con la enfermedad de Crohn. Bueno, esta no sé por qué. Ay, esto me salió montado. Oh. Muchachos, no sé esta diapositiva porque me pasó. Ah, está repetida. Bueno, qué pena con ustedes. Bueno, muchachos, ¿quién quiere hablarme de la gastritis autoinmune? Ah, no, venga, hagamos una cosa. Qué pena, yo no había visto la hora. Faltan 5 para las 9. No sé qué pasó con esa diapositiva. Bueno, muchachos, hagamos algo. Creo que pues suspendamos el tema de la patología de estómago en estos momentos. Continuamos el martes terminando lo que son las gastritis de tipo autoinmune, las otras gastritis como la eosinofílica, linfocitaria y la de tipo granulomatoso. Veremos otro tipo de trastornos y luego el proceso de adicional a las neoplasias. Dentro de los compañeros en términos de grupales, ¿hay algún comentario, algo por decir? Doctor, Sí. lo que pasó es para comentarle lo que pasó ahorita con la compañera Valentina. Lo que pasa es que ella pensaba que estaba llamando a todos los estudiantes. Entonces por eso ella prendió la cámara, pero ella no pertenece al Sí. grupo de nosotros, para que No, lo sí, tengan. sí, no, yo sé que no, y lo interpreté como algo como de eso, sino que me pareció gracioso. Ah, Entonces, listo. y pensé que ella iba a aportar algo, no, sí, yo sé que no.
Listo, mujer, Bueno. pero muchas gracias por la aclaración. ¿Comentarios del grupo en general? ¿Algo? No. Bueno, muchachos, entonces nos podemos retirar y yo le pediría el favor 2 segunditos nomás, son 2 minuticos que se me queden los dueños de JF. Hasta luego, muchas gracias. Igualmente feliz día. Que se me queden un momentico los dueños de este tema. O sea, Ricardo, Esteban, Karen y Sofía, allá, Sara y Paula. Doctor, ¿Sí? buenos días, disculpe. Hasta luego, doctor. Feliz día. Hola, Diego. Buenos días, cuénteme. Doctor, Sí, lo que pasa es que sí, tengo una pregunta del parcial, ¿se la puedo hacer de una vez o le mando un correo? mejor el correo, sí, Diego, porque ahora me la dice, yo le digo que sí, y en un rato se me pasa por alto y quedo mal con usted. Envíeme el correo, por favor. Sí, Perfecto, listo, Diego. muchas gracias. Bueno, listo, pues. A usted, gracias, Diego. Bueno, Doctor, muchachos, ya. buenos Hola, días. Caterina. Hola, Caterina.